Capítulo 4, Masacre de Jin. Principado de Kuatoine, región occidental, 20 km de la frontera Kuatoine-Roulia, aldea de Jin. Calendario central año 1639, 11 de abril, en la tarde. Orden de Caballeros Occidental, primer y 2 escuadrón de Wyverns. El capitán de la Orden del Oeste, Moiji, se sentía incómodo mientras miraba al cielo en busca de Wyverns de Roulia. Las fuerzas occidentales consistían de 2500 infantería, 200 arqueros, 500 infantería pesada, 200 de caballería, 100 de caballería ligera, 24 wyverns y 30 magos. Por supuesto que estos números no eran suficientes para enfrentarse a los más de 30.000 soldados del ejército de sublevación que habían visto a lo largo de la frontera. Kuatoine tenía muchas tropas listas para el combate ya que estaban en un estado de semi-emergencia, pero aún así no eran suficientes. Además, todas sus comunicaciones continuaron siendo ignoradas por Roulia. Algunos ciudadanos ya habían empezado a evacuar Jin por orden del gobierno. Pero todavía quedaba mucha gente en la ciudad. ¿Todavía no hay nada de Roulia, Moiji le preguntó a uno de los magos de comunicación que habían tratado de establecer contacto con las fuerzas de Roulia. Nuestros mensajes deberían llegarles bien, pero todavía no han respondido. Solo puedo concluir que están ignorando nuestros mensajes con una pequeña diferencia de números. Se podría usar una estrategia sólida para evitar una ruta, pero en estas condiciones, iba a ser una masacre. ¿Qué debería hacer? Se preguntaba una y otra vez Moiji. ¿Qué dijo HQ sobre nuestra solicitud de refuerzos? Hemos intentado comunicarnos varias veces con HQ, pero siempre dicen lo mismo: estamos en conferencia de emergencia. No creo que nos digan algo más, carajo. No estamos en un picnic. Si tenemos que luchar, con los soldados que tenemos aquí no duraremos ni un segundo y ahora encima sin la esperanza de refuerzos. Con varios pensamientos dando vuelta a su mente, el capitán Moiji abandonó la carpa. El tiempo pasó nublado por la incertidumbre. Calendario central año 1639, 12 de abril, temprano por la mañana, 20 km de la frontera Kuatoine-Roulia, aldea de Jin. De repente, en el horizonte comenzó a levantarse humo rojo. Al mismo tiempo empezaron a escucharse gritos. Es el grito del ejército de Roulia, capitán Moiji. ¿Qué hacemos? Los soldados están muy nerviosos, aunque es normal, esta es una batalla que nadie quiere librar, pensó nerviosamente Moiji. El ejército de Roulia acaba de atravesar la frontera. Gritó uno de los vigías en una torre. Una gran cantidad de wyverns están volando hacia nosotros. Gritó otro de los vigías. Casi al instante llegó una comunicación de un equipo de reconocimiento en la frontera. Una gran cantidad de wyverns acaban de cruzar la frontera, hay miles de soldados. Jim está perdida, corran por sus sexto. De la nada, se cortó la comunicación. Inmediatamente el capitán Moiji miró hacia las bengalas rojas y recordó que significaba que Roulia estaba invadiendo Kuatoine. Inmediatamente Moiji empezó a gritar órdenes. Primer y 2 escuadrones de wyverns despeguen inmediatamente. Caballería ligera, vayan hacia el flanco derecho y ataquen desde ahí. Jinetes, prepárense para despegar, estén a la espera de órdenes. Infantería, formen filas con los pesados al frente. Arqueros, tomen posición en la retaguardia y proporcionen todo el apoyo posible. Magos, si no se unen a la ofensiva, mantengan el viento a nuestro favor. Los escuadrones de wyverns despegaron 24 para ser específicos, todos con el objetivo de defender Jin. Se dividieron en 2 escuadrones, uno se quedó cerca del suelo mientras el otro volaba alto. Pronto, todo el cielo se llenó de puntos negros. Después de ver la gran cantidad de wyvern de Roulia, los jinetes de Kuatoine sintieron como sus corazones se congelaban. Imposible, cuentan con un número absurdo de wyverns, superan por completo a todos los escuadrones de wyverns de nuestro país. ¿El comandante enemigo ha perdido el juicio?, dijo asustado Moiji. El escuadrón de wyverns de Kuatoine voló con valentía hacia el enemigo, pero sin percatarse los wyverns de Roulia los tenían en la mira. Aprovecharemos nuestra superioridad numérica, prepárense para disparar. El capitán jinete de dragones Aldebarán quería acabar con ellos de un solo golpe. Inmediatamente todos los wyverns de Roulia se alinearon y abrieron la boca, dentro de ellas las bolas de fuego tomaban forma. 5, 4, 3, 2, 1, fuego. Todos los wyverns lanzaron simultáneamente las bolas de fuego. Al agregar rotación a las bolas de fuego, disparar desde el interior de la boca aumentaría considerablemente el rango de alcance en comparación con cuando se dispara fuera de la boca. Usando este truco fueron capaces de disparar a los wyverns de Kuatoine antes de que reaccionaran. Han dividido sus fuerzas en 2. Estén atentos. Poco después de que el capitán Aldebarán dijera eso, salieron 12 wyverns a sus espaldas.
Atacaron al pasar, derribando a 3 wyverns de Rowlia. El grupo de 12 wyverns se metió entre los wyverns de Rowlia, pero debido a que Rowlia los superara 5-1 cayeron rápidamente. Tan solo fue una masacre. Los 24 wyverns que defendían Jim no duraron ni 5 minutos frente a los wyverns de Rowlia. Bien, ahora que eliminamos sus wyverns daremos apoyo a nuestras tropas en tierra. Todas las unidades den fuego de apoyo. Los wyverns descendieron sobre las tropas de Kuatoine. Maldición. Tienen wyverns más fuertes y hábiles que los nuestros. Gritó Moiji golpeando la pared. Todos nuestros wyverns están muertos. No hay nada con que defendernos. Los wyverns enemigos se enfocaron en atacar a las tropas terrestres de Kuatoine, haciendo llover fuego sobre ellos. Las pérdidas fueron devastadoras. Solo había una forma de atacar a los wyverns, y era usar magia de viento para facilitar los ataques con arco largo. Lamentablemente, el poder mágico era muy difícil de acumular, por lo que no había mucho disponible. Solo podían administrar 10 disparos, y no podrían ayudar a guiar esos disparos. Un arco largo se disparó al cielo. Desafortunadamente, en este mundo, los ataques antiaéreos básicamente nunca golpearon y fueron en gran parte por apariencias. La Orden de Caballeros de Kuatoine sufrió pérdidas abrumadoras debido a la multitud de wyverns que los atacaban. Solo quedaba un tercio de la orden. Cuando todo parecía que no podía empeorar, 25.000 infantes del ejército de sublevación de Rowlia se unieron a la batalla. En 30 minutos la orden fue aniquilada por completo. Unas horas después, la ciudad de Jim ya había caído. Para el ejército de sublevación no fue muy difícil, no opusieron mucha resistencia. En una zona de la ciudad se podía ver al teniente general Adem reflexionando sobre la batalla. En lo personal no castigaré a nadie por los saqueos ni las violaciones, a fin de cuentas es la mejor manera de recompensar el esfuerzo de los soldados. Y las violaciones mantienen la moral del ejército alta, pensó mientras reía. En eso se le acerca uno de sus hombres. Teniente general, ¿qué haremos con la basura de mi humana? Ejecutadlos, no espera. Casi se me olvida, dejad a un centenar con vida para que esparzan el rumor, así generaremos terror. Tras decir eso se le acerca otro soldado por detrás con un prisionero. Mi teniente, hemos capturado al comandante de la Orden de Caballeros Occidental. Es el capitán Moiji. Siento haberte hecho esperar, Moiji, el furioso, tu fama te precede, ciertamente ha llegado a mis oídos, dijo Adem mientras se acercaba a Moiji con una sonrisa sádica. Traed a la familia de Moiji, ordenó Adem. ¿Qué significa esto? Gritó furioso Moiji. Bien, ¿qué deberíamos hacer ahora? Dijo Adem pensando en una manera de matarlas dolorosamente. Ya sé. Se la daremos de comer a las bestias después de que vea cómo nos divertimos con su esposa y su hija, dijo sanguinariamente. Maldito monstruo, te mataré. Gritó lleno de furia Moiji mientras trataba de romper las cadenas que lo tenían atado. No te preocupes, una vez terminemos te unirás a ellas, dijo mientras sonreía. Ese día se cumplieron las órdenes de Adem. Jin se llenó de asesinatos, saqueos, violaciones y destrucción. La familia Moiji no se libró de su trágico final. Se soltó a 100 habitantes para sembrar el miedo en los pueblos de los alrededores. En los restos de la ciudad de Jim, que el ejército de Rowlia dejó a sus espaldas, yacían horribles escenas plagadas de muerte, sangre y violencia indescriptible. Arrasando todo a su paso, el ejército de sublevación seguía avanzando, por ahora. Los rumores y el terror se expandió tal y como quería Adem, pero lo que no sabía es que esos rumores llegaron a oídos del Kremlin en Rusia, el cual no pensaba quedarse de brazos cruzados de ninguna manera. Calendario central, año 1639, 22 de abril, Principado de Kuatoine, Embajada rusa. Siento haberte hecho esperar, Heinz. La traducción tomó más tiempo del esperado, dijo Dmitri entregándole una carpeta a Heinz. Dmitri, te estoy agradecido, dijo Heinz agarrando la carpeta. No hay de qué, Heinz. Tras escuchar lo que sucedió en Jim, el gobierno ruso no podía quedarse sin hacer nada. Asegúrate de entregarlo a tiempo. El documento contenía la decisión final del Kremlin tras oír las atrocidades que ocurrieron en Jim. Principado de Kuatoine, reunión gubernamental de emergencia. La ciudad fronteriza de Jim había caído frente al ejército de sublevación de Rowlia. Además, fue una masacre donde casi todos los ciudadanos fueron torturados y asesinados, las mujeres fueron violadas y asesinadas. La reunión estuvo infectada de un estado de ánimo depresivo todo el tiempo. Por favor, denos el informe más reciente, ordenó el primer ministro Kanata. En el momento que dijo eso, el oficial militar empezó a sudar frío, debido a lo que leía. Sí, señor. Tomó un suspiro profundo para contar las horripilantes cosas que se describían en el informe. La región occidental que rodea a Jim cayó bajo el ejército de Rowlia.
Actualmente su fuerza de sublevación posee más de 30.000 soldados. Nuestros espías informan que Roulia movilizó 500.000 soldados en total. Sin mencionar que se rumorea que el Imperio Palpatía de la Tercera Civilización, la superpotencia de Fillades, proporciona apoyo militar a Roulia. Si bien este rumor no está confirmado y no tiene fundamentos, Roulia posee 500 wyverns a su disposición. Por último, según otros de nuestros espías en la capital, 4.000 barcos han zarpado del puerto. Actualmente desconocemos su paradero N/A. Fillades es el continente donde se encuentra Palpatía, no es un país, todos quedaron en silencio total. Los ministros y otros miembros importantes del gobierno quedaron atónitos debido a la información que el oficial acababa de contar. Lo único que podían pensar los ministros era en ese número increíble, 500.000, era 10 veces el tamaño de sus propias fuerzas, incluidas sus fuerzas de reserva. Sin mencionar que tenían 500 wyverns. Como si eso no fuera ya lo suficientemente malo, había más de 4.000 barcos que no se sabía de su paradero, podrían estar en las costas de Kuatoine y nadie sabría. Roulia iba muy en serio en su conquista continental, y no había absolutamente nada que Kuatoine pudiera hacer para detenerlos. Toda la esperanza desapareció, nadie pensaba que pudieran ganar contra esa fuerza. Pero en ese momento la puerta de la habitación se abre abruptamente. Más aquí lo tengo aquí. Entra gritando Ains, ¿qué es? Preguntó el ministro de Relaciones Exteriores. Hace exactamente un mes el primer ministro Kanata me ordenó que intentara que Rusia nos ayudara en la guerra. Al inicio se negaron, pero tras contarle lo que ocurrió en Jim, el embajador ruso lo comunicó al gobierno. Y por fin hoy nos han dado su respuesta, dijo Ains mientras sonreía de felicidad. ¿Qué esperas? Léelo. Gritó impaciente el ministro de Relaciones Exteriores. Sí, déjame leerlo en voz alta. Tras que el gobierno de la Federación Rusa se enterara de la brutal conquista y la masacre inhumana que se llevó a cabo en la ciudad de Jim en la frontera Kuatoine-Roulia. El gobierno ruso no puede pasar por alto este brutal hecho. Por ello, si el gobierno de Kuatoine así lo solicita, Rusia enviará a las fuerzas armadas rusas con el objetivo de llevar a los perpetradores de estos actos criminales ante la justicia. ¿Eso significa que enviarán refuerzos?, preguntó el ministro de Defensa. Evita decirlo así, pero creo que se refiere a que si lo solicitamos Rusia enviará refuerzos, dijo Ains. Tras que Ains terminara de explicar, la sala se llenó de esperanza, como si saliera el sol después de una noche de desesperación. Significa que ese navío enorme del que oímos volverá. Y esos dragones de metal también. Eso es todo, envía inmediatamente una solicitud de ayuda a Rusia para que envíen a su ejército, para eliminar al ejército de Roulia. También háganle saber que suministraremos todas sus fuerzas. Además, autoricen el paso por nuestra tierra, mar y aire hasta que las fuerzas enemigas hayan sido completamente eliminadas. Deben tener total libertad. Y señor ministro, añadió Kanata dirigiéndose al ministro de Defensa. Ordene a las órdenes de caballería y a los escuadrones de wyverns que cooperen totalmente con Rusia, entendido. Calendario central año 1639, 23 de abril, Rusia. En las bases militares se podían ver helicópteros volando por todas partes moviendo suministros y tropas, los tanques alineados y preparados para el combate. Las tropas estaban bien entrenadas y ahora que se enfrentarían a un enemigo sin armas de fuego, todo sería muy fácil para ellos. El ejército había dado un breve curso a sus tropas sobre las armas del enemigo, cómo combatían y qué tácticas usaban. Toda esa información fue entregada por parte de Kuatoine. En el mar la armada ya había desplegado su flota y ya estaba en alta mar dirigiéndose a Kuatoine, posiblemente ellos serían los primeros en entrar en combate. N/A. Solo ignoren a los soldados, la fuerza aérea se encontraba armando sus aviones, con misiles y bombas. Todos habían recibido mantenimiento para que estuvieran en las mejores condiciones cuando llegue el combate.